Egunon, buenos días. Erizaintza eta medikuntzako fakultatearen izenean, ongi etorria ematen dizkizuegu 2023-2024 ikasturteko graduazio ekitaldira. Gure asmoa da ekitaldi akademiko, parte hartzailea eta jai girokoa eskaintzea. Ikasleak bereziki egindako ahalegina aitortzeko eta formakuntza horretan lagundu duen pertsona guztiei eskerrak emateko. Zeremoniak 2 orduko iraupena izango du. Hasiera emateko, Joseba Pineda Ortiz dekanoak hartuko du hitza. Errektore Andrea, Osasun Sailburu Andrea, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburu orde jauna, Bilboko lehen alkate orde Andrea, ikasle promozioen Aitabitxi jauna, fakultateko idazkari Andrea, lankideok, akademia agintariok, ikasleok, familiak, egunon guztioi. Nire dengo hitzak gaur graduatzen zareten ikasleontzat zuzenduta daude. 437 emakume eta 128 gizon ibilbide luze bat bukatu duzue erizainok, odontologok, fisioterapeutak eta medikoak izateko. 23 eta 24 ikastuteko promozio hauetatik 145 euskeraz ikasi duzue. Beraz, nire zorionik beroenak emaina dizkizuet fakultatearen izenean, zuei eta baita zuekin egon diren familia, lagunok eta adiskidei. Eta ekitaldira hurbildu zareten lankideok, irakasleok, agintariok, prozesu honetan parte hartu duzuen guztiok, zuei ere eskerrak eman daizkizuet zuen lana garrantziagatik. Arrakasta hau zeuena ere bada. Graduatuok, 2 mezu helarazi nahi dizuet gaur. Lehenengoa, harro eraman dezakezue UPV-EHUko izena toki guztietan. Euskal Unibertsitate Publiko bakarra, deszentralizatua eta euskalduna. Gure gizarteak fakultate publiko honen bitartez aukera eman dizue odontologok, medikuok, erizainak eta fisioterapeutak izateko. Eta hau gertatu da formakuntzarako aurrekontua, azpiegitura akademikoak, irakasleak eta administrazio langileak dena batera gauzatzeko prest egon delako. Tenéis que estar muy orgullosos de haber estudiado en la Universidad Pública Vasca. La red que sustenta este éxito está perfectamente representada hoy en esta mesa. La UPV-HU y la Facultad de Medicina y Enfermería son garantes de los medios y organización docentes, las infraestructuras, los recursos científicos y de profesorado, el personal técnico, administración y servicios, el equipo de gestión de los grados. Somos una universidad comprometida con la docencia y con la investigación de calidad. La UPV-HU es la institución de Euskadi con mayor producción científica de impacto. Nuestra facultad cuenta ya con más de 1.300 profesores y profesoras, de los que más de la mitad son doctores y un 70% son clínicos y un 40% son bilingües. Mila esker a todos y todas ellas. El Departamento de Educación está detrás de la financiación de todos los estudios. El impulso de las políticas públicas permite que el acceso a unos grados tan demandados como los nuestros siga siendo un derecho basado en la igualdad de oportunidades. En pocos años se hará realidad el nuevo edificio de la facultad en Basurto, a lo que seguirán otras infraestructuras en otros campus universitarios. Mila esker. El Departamento de Salud y Osakidetza han sido los proveedores principales de nuestras actividades clínicas. Nos han permitido ofrecer unas prácticas de calidad en los mejores centros asistenciales de Euskadi. Agradecemos ese compromiso
porque esto no sería posible sin su necesaria colaboración. Mila esker. Señora rectora, consejera, viceconsejero, lagunok, familiak, la sociedad entera puede estar tranquila que dejaremos un bien tan preciado como es nuestra salud en manos de profesionales comprometidos y bien formados. La realidad nos demuestra que la apuesta por unos valores públicos no implica renunciar en absoluto a una enseñanza de calidad. Lo muestra la altísima demanda de enfermeras, de enfermeros desde Osakidetza y residencias de la Diputación que nos piden para incorporarse a la actividad asistencial casi antes de terminar el grado. Lo enseñan los excelentes resultados del MIR que obtenemos en los últimos años, llegando a estar entre los 4 primeros del ranking de más de 40 centros en todo el Estado. Y, por último, lo verifica el altísimo nivel de interés de las clínicas y empresas del sector y los colegios profesionales por nuestros graduados y graduadas de fisioterapia y de odontología. Ikasleok, bigarren mezua. Unibertsitate publiko batean ikasteak ez du bakarrik esan nahi gaitasun espezifikoetan trebatzerik. Gizarteko balio publikoak onartzea ere eskatzen du. Besteak beste, gardentasuna, berdintasuna, desberdinetako errespetua, lanbidean parte hartze aktiboa, bikaintasunaren bilaketa, gure hizkuntzaren defentsa eta bar. Profesional ona izateak erabateko lortuko du balore horiekin bustitzen baduzue. Eta horien artean, etengabeko formakutza dago. Gaur garai berri batean aurrean zaudete eta ziur etorkizun asko hausnarketa egin duzuela. Askok karrera asistentziala jarraituko duzue espezialistaren prestakuntza programetan. Lehen mailako arretara hurbiltzera animatzen zaituzte. Gaur bizi dugun gizarte teknifikatu horretan berriz esango dizuet osasun arloko profesionalak gertu egon beharko duela pazientearen arazoetatik. Ibilbide erakargarria garatzeko beste aukera bat ikerkuntza eta irakaskuntza izango dira. EHUk gradu ondoko eta doktoregoko prestakuntzarako aukerak ematen dizkizue. Ez utzi inoiz etengabe ikasteari. Pertsonekiko konpromisoa mantentzeko banakako esfortzua eta bikaintasuna bilatuko duzue formakuntzan. Graduados, graduadas, ante el horizonte de cambios normativos, oportunidades, pero también amenazas que nos inundan, cuidemos activamente lo que hemos construido durante tantos años en la universidad pública. Reconozcamos el esfuerzo de la sociedad para nuestra formación de calidad y no perdamos de vista en el camino los valores que nos han llevado a donde ahora estamos. Y, por supuesto, dar las gracias al profesor José Manuel Aguirre, padrino de estas promociones. Médico estomatólogo, él encarna un modelo de profesor comprometido con su profesión, la perseverancia por la docencia y la investigación. Toda una carrera de éxito en esta universidad. Mila esker, doctor Aguirre. Agradezco a todos los presentes y a todas las graduadas por vuestro éxito. Ikasleok, gaur zeuen eguna da. Ondo pasa gaur, mila esker guztioi, disfrutad del día de hoy. Mila esker, decano jauna. A continuación, tiene la palabra la señora Amaia Arregui Romarate, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao. Eskerrik asko, errektore Andrea, unibertsitateko arduradunok, osasun sailburua, unibertsitatetako sailburu ordea, graduatuak eta zuen familiak egun on guztioi eta eskerrik asko benetan Euskal Herriko Unibertsitateko medikuntza, erizaintza, odontologia eta fisioterapiako ikasleen graduazio ekitaldi honetara gonbidatzeagatik. Gaur, gure alkate Juan Maria Burtok hitz egin behar zuen, baina agenda arrazoiak direla eta ezin izan da etorri ekitaldira,
baina gorantziak eta eskuminak bidaltzen dizkizue guztioi. Lehenik eta behin, eta nola ez, zorionak. Zorionak graduatu berri denoi. Etapa berri bat hasi behar duzue zuen bizitzetan. Unibertsitatean hartu duzuen prestakuntza guztia gizartearen zerbitzura jartzeko. Eta ziur gaude, Euskal Herriko Unibertsitatean eman dizueten prestakuntza bikainari esker, gogoan izan munduko 500 unibertsitate oneren artean dagoela, zabalik izango dituzuela etorkizuneko ateak. Emanta zabalzazu da Euskal Herriko Unibertsitatearen leloa. Muchas veces hemos oído que la juventud es el mayor activo de una sociedad. Por eso, es esencial poner a su disposición una formación de calidad, tanto académica como en valores, que garantice su desarrollo profesional y personal. Y eso es lo que cada año consigue la Universidad del País Vasco, que se encuentra entre las mejores 500 universidades de las más de 25.000 que existen en el mundo entero. Por eso, nuestra felicitación a las nuevas personas graduadas en medicina, odontología, fisioterapia y enfermería es extensible también a todo el personal docente, investigador y auxiliar de la UPV, que con su dedicación diaria consigue que nuestra universidad pública se mantenga en puestos de excelencia internacional. Y no queremos olvidarnos de vuestros aitas y amas, que seguro, y familiares, que seguro que han sufrido junto a vosotros y vosotras. Zorionak también a ellos. Gaurkoa oso une berezia da, bizitza guztian gogoan izango duzuena, baina ohiko zorion mezuez gain, gogoan izan Bilboko Udala eta gainerako Euskal Administrazio guztiak bere aldiko alegina egiten ari direla zuen belaunaldiari bizimodu duina bermatzeko eta gure unibertsitateetan landutako talentu guztia aitzikitzeko. No lo dudéis. En esta nueva etapa que comenzáis hoy, vais a tener siempre a vuestro lado al Ayuntamiento de Bilbao y al conjunto de las administraciones vascas comprometidas desde hace tiempo en favorecer las condiciones necesarias para que todo el talento que habéis desarrollado en las aulas se quede aquí, para que entre todas y todos consigamos que Bilbao se sitúe a la vanguardia en investigación sociosanitaria y para que la salud, además de un derecho humano irrenunciable, sea también un motor de futuro para las generaciones actuales y venideras. Euskaerako esaera zaharrak dioenez, osasuna paregabeko ondasuna. La salud es el mayor de los bienes, la base de la felicidad y de la dignidad humana, una cuestión esencial para quienes creemos en la salud y en el bienestar como derecho fundamental de todos los seres humanos. Habéis llegado hasta aquí con esfuerzo, alimentando vuestra vocación de cuidado de la salud y de servicio a la sociedad con los conocimientos académicos y científicos necesarios para convertiros en profesionales de pleno derecho en los campos de la medicina, la enfermería, la odontología y la fisioterapia. Disfrutad del día, disfrutad del futuro y buena suerte a todos y a todas. Besterik ez, nire aldetik, gozatu eguna, gozatu hemendik aurrera, zabalduko zaizkizuen aukera profesional guztiak eta sorterik onena guztioi. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arregi Andrea. Eta orain, 2022-23 promozioan espediente akademikorik hoberena lortu duten ikasleak zoriondu nahi ditugu. Mesedez hurbildu agertokira. Erizaintzan graduatuak Usue Franke Zubizarreta. Eta Maialen Gerekatxebarria Bilbao. Fisioterapian graduatuak Eva Nistal Aguago eta Ana Temiño. Ana Temiñoren ordez bere izeko etorriko da. Medikuntzan graduatuak Jone Usatorre Olaizola eta Ani Mendia Vicente.
Odontologian graduatua Telmo Badas Aldekozea. A continuación, como padrino de la promoción, tiene la palabra el doctor José Manuel Aguirre Urizar, catedrático de Estomatología de la Facultad de Medicina y Enfermería. Egunon guztioi, buenos días, señora rectora de la Universidad del País Vasco, señor viceconsejero de Educación, Universidades e Investigación, señora consejera de Salud, señora primera teniente alcalde de Bilbao, señor decano de nuestra facultad, señora secretaria académica de nuestra facultad, compañeras, compañeros del claustro, señoras, señores, amas y aitas, madres y padres, familiares, queridos y queridas, queridas y queridos, graduadas y graduados, iba a decir alumnos, pero ya no se os puede decir alumnos, o no se debería deciros alumnos, aunque ya hablaremos de lo que significa en esta profesión seguir siendo alumno. Sorionak, en primer lugar, y felicitaciones. Y verdaderamente para mí es un gran honor el ser padrino de los graduados sanitarios de nuestra facultad, de las 4 promociones y de los 4 grados sanitarios que aquí se imparten. Aunque he impartido docencia, sobre todo en odontología, aunque en mis inicios yo también he impartido docencia en medicina, pues algunos quizás no os acordáis de mí o algunos quizás sí me reconocéis, aunque es difícil, vestido de romano, que se acuerde, pero de cruzarnos por los interminables pasillos de Leioa a las mañanas, todos con cara de dormidos, cuando unos íbamos a dar clase y otros a recibirla. Llevo más de 50 años en esta institución, primero como estudiante y después como profesor. Bueno, siempre he sido un estudiante, pero bueno, después he tenido que ejercer como docente y como investigador. Soy más viejo que el anfiteatro, claramente. Para todos vosotros, graduadas y graduados, finalmente ha llegado el día en que podéis decir, se acabó, ya llegó el final, ya terminé el grado. Tras haber estudiado mucho y con mucho esfuerzo, con el objetivo de ser un profesional sanitario como los que sois, habéis alcanzado la graduación, por lo que inicialmente ahora os tocaría descansar. Lamentablemente tengo malas noticias para vosotros porque para muchos esto no va a ser así. Esto va a continuar con una segunda parte o con más partes todavía y aunque ya seáis profesionales sanitarios os quedan bastantes más escaleras que subir. La preparación del MIR, la residencia, la especialización, los másteres, etc. El doctorado. No obstante, algunos sí podrán comenzar a ejercer su profesión sanitaria en la sanidad pública o en la privada. Y aunque suene atópico, esta profesión, que es una gran profesión, que es y debe seguir siendo vocacional, exige seguir estudiando, aprendiendo, conociendo, comprendiendo, en resumen, mejorando, si se quiere verdaderamente ser un buen profesional sanitario. Cuando supe que era vuestro padrino, que me habíais nominado para serlo, y que tenía además que hablar unos minutos en esta ceremonia, en la que siempre he estado en la platea o abajo, pues la verdad que dudé un poco sobre qué hablaros, me entró un cierto nerviosismo. Y después de darle varias vueltas decidí hacerlo sobre algunos aspectos, o mejor, sobre algunos preceptos de la actividad profesional sanitaria, más que nada en la actualidad y un poco cuál es mi pensamiento respecto a ellos, a la que vais a acceder o a la que habéis accedido ya. Por eso voy a exponer algunas reflexiones que quiero que sean positivas y motivadoras sobre la actividad profesional sanitaria y lo voy a hacer siguiendo pues una cosa muy clásica, que son los principales preceptos de una cosa que está como antigua, que se llama el juramento hipocrático. Legado clásico del maestro Hipócrates y que tras 25 siglos, curiosamente, todavía muchos de ellos, o la mayor parte de ellos, siguen vigentes. El primer precepto al que quiero referirme es uno general y universal y señala que los profesionales sanitarios se comprometen o deben de comprometerse a ejercer su actividad sanitaria dignamente, con conciencia y al servicio de la humanidad. Creo firmemente que nadie puede dudar de que este es un compromiso que es irrenunciable en esta profesión.
Y si alguien tiene alguna duda, solo debe ver los telediarios de todos los días desde hace ya meses, desgraciadamente, en los que se nos muestran los horrores de la guerra de Gaza y también la labor humanitaria que realizan muchos compañeros profesionales sanitarios sin medios y poniendo en peligro sus vidas. El segundo precepto se refiere al compromiso que los sanitarios tenemos para guardar y respetar todo lo que nuestros pacientes nos van a confiar. En estos tiempos en los que prima la informática, la telemática, la robótica, la inteligencia artificial y el negocio, desgraciadamente, en muchas cosas, este compromiso corre un grave peligro, a mi entender. En la actualidad, cualquier persona puede saber todo sobre nosotros, fácilmente además. Y no solo el número de teléfono para bombardearnos con llamadas, sino también nuestros datos sanitarios o los datos más íntimos que tengamos. Además, en muchos casos, cuando no se sabe, estos datos no se saben, o no se pueden obtener o no se pueden comprar, pues desgraciadamente se inventan en muchos casos. Que esta situación no ocurra es también responsabilidad de todos los sanitarios. La confidencialidad con nuestros pacientes es un precepto fundamental en nuestra actividad. Es la base de la relación que antes se llamaba médico-enfermo y que podríamos decir ahora sanitario-enfermo. El tercer precepto se refiere al compromiso que tenemos de actualizar y compartir los conocimientos sanitarios que hemos adquirido en beneficio del paciente, lógicamente, y del avance, pero también del avance del conocimiento en ciencias sanitarias. Como he comentado antes, la carrera de un buen profesional sanitario no tiene final, no tiene la meta, no tiene meta. Es una carrera continua, ya que siempre hay que aprender, siempre hay que estudiar, siempre hay que buscar un remedio, siempre hay que discutir un diagnóstico, siempre hay que validar una técnica. El conocimiento que un profesional sanitario posee siempre debe ser compartido. No podemos ser egoístas los profesionales sanitarios, o no debemos de serlo, y guardarnos el conocimiento que hemos adquirido y otros compañeros además nos han enseñado a nosotros. ¿Alguien se imagina que Alexander Fleming no hubiera compartido el descubrimiento de la penicilina obtenida casualmente a partir del hongo penicillium? ¿O que Santiago Ramón y Cajal no hubiera escrito ningún artículo sobre el sistema nervioso y su morfología y su funcionamiento? Como decía Ernesto Che Guevara, que también era médico, el conocimiento nos hace responsables, pero nos hace responsables no para el mal, siempre para el bien, o nos debe hacer. Finalmente, el cuarto deber que justifica por sí solo la actividad profesional sanitaria se refiere a la obligación de velar ante todo por la salud de sus pacientes, qué duda cabe, diagnosticando y tratando las enfermedades que puedan padecer. Aquí únicamente señalar que este precepto, que parece incuestionable, en la actualidad pues, está un poco discutido o se discute porque hay una magnificación clara de lo que se llama la terapéutica o los tratamientos, como actividad sanitaria fundamental, reconocible, parece que es la única, y además remunerable, lo cual ya le aumenta el peligro que tiene esta circunstancia. Con una filosofía muy peligrosa, a mi entender, ya que es, lamentablemente, en muchos casos, el preludio de la iatrogenia, ya sabéis lo que es la iatrogenia, y del sobretratamiento, que también sabéis lo que es. Por ello, en mi opinión, creo que debemos de cambiar este paradigma actual de la profesión sanitaria o de muchos de los profesionales sanitarios o de algunos, muchos no quiero que sean y por eso no voy a decir muchos, algunos, que es vivir la profesión sanitaria únicamente para tratar. Yo creo que es mejor vivir la profesión sanitaria para diagnosticar y, si es necesario, tratar. El profesor Laín Entralgo señalaba en un libro ya antiguo que el profesional sanitario diagnostica para curar, qué duda cabe, pero también para saber, qué bien, para descollar socialmente, bueno, para vivir de eso, sin duda. Y ahora hay que añadir esto también para prevenir, que es una función fundamental de nuestro quehacer. Creo firmemente en el diagnóstico y que el diagnóstico sigue siendo la piedra angular de la actividad sanitaria de un profesional. La tarea asistencial, fundamental y el mayor reto para nuestra profesión. Desde el siglo pasado existen claramente dos grupos de profesionales sanitarios respecto de cuál es el mejor o más adecuado proceder para obtener un diagnóstico.
Por un lado están, o mejor dicho estamos, porque yo estoy en esa parte, ya soy mayor, los clásicos, los tradicionales. Puse también los carrozas, pero luego me dijeron, no digas los carrozas, que suena feo. Los que defendemos la historia clínica y la exploración. Somos los que buscamos los síntomas y los signos y que tratamos de analizarlos para alcanzar el diagnóstico, si es posible, final y en muchas ocasiones, lamentablemente, provisional, que luego hay que afianzar. Y por otro lado están los modernos, las máquinas, los telemáticos, que defienden la preponderancia de las nuevas técnicas diagnósticas analíticas, imagenológicas, moleculares, sin duda, pero minusvaloran lamentablemente el relato del paciente, la exploración y el diagnóstico clínico. Como tantas cosas en la vida, la virtud está en el punto medio, siempre está en el punto medio. Por ello, mi consejo es que creáis en la historia clínica y en la exploración y las hagáis, siempre que podáis, ya que son el eje principal del diagnóstico sanitario. Y que después os apoyéis en todos los exámenes complementarios que sean precisos, siempre que estén indicados y siempre que cuenten con la conformidad del paciente. Nunca olvidéis que cuando un paciente acude a vosotros desea saber qué es lo que le pasa, qué es lo que está mal en él o no funciona y cómo se puede solucionar. Y deberéis darle, o deberemos darle, las mejores respuestas posibles, las mejores, y no solo volantes y recetas. Habrá que hablar con ellos, sin duda. Vais a ver cómo cada paciente es único e irrepetible y aunque la enfermedad sea la misma, siempre va a tener características especiales en cada paciente. Los de mi edad estamos esperando con ilusión que, digamos, os graduéis, que hagáis las especialidades, los que vais a hacer especialidades, que nos ayudéis, que nos diagnostiquéis y que nos tratéis de la mejor manera, sin duda. Por favor, como mayor que soy, ser buenos profesionales sanitarios y, si podéis, los mejores. Estoy seguro que todos vais a ser unos grandes profesionales sanitarios. El futuro es vuestro. Nosotros estamos en vuestras manos. Zorionak eta eskerrik asko, felicitaciones y muchas gracias. Mila esker, Agirre jauna, muchas gracias, profesor Agirre. Jarraian, erizaintzan, fisioterapian, medikuntzan eta odontologian graduatutako ikasleen ordezkariek hartuko dute hitza. Mesedez, agertokira hurbildu zaitezte. Erizaintzako ordezkaria Álvaro Casas Artagoitia. Fisioterapiako ordezkaria Joseba Zalba Ruiz de Azúa. Medikuntzako ordezkariak Aitor Azurmendi San Sebastián. Eta Maite Justa Gonzalo. Eta odontologiako ordezkariak Zaira Bellón Dojen eta Isaro Lestayo Azcue. Muy buenos días a todos y todas. Antes que nada quiero decir que para mí es un honor representar a todos mis compañeros y compañeras de carrera en un día tan importante como es el de nuestra graduación. Al mismo tiempo, quiero compartir con los aquí presentes que para mí ha sido un placer haber ejercido como delegado de enfermería en castellano durante los 2 últimos años. No siempre ha sido fácil y he intentado hacerlo de la mejor forma que he sabido, así que estoy muy agradecido por todo el apoyo que he recibido durante este tiempo. Quiero ahora daros las gracias a las personas que habéis organizado el evento y a todas las personas que habéis venido, ya que sin vuestra participación esto no sería posible. Por último, quiero hacer una mención de aquellos alumnos y de aquellas alumnas que hoy no han podido estar aquí, quienes en su gran mayoría están trabajando y estoy seguro de que les habría encantado venir. Han pasado ya 4 años desde que pisé la facultad por primera vez. Qué rápido pasa el tiempo. Aún recuerdo, como si hubiera ocurrido ayer, cuando el primer día de clase nos reunimos todos y todas delante de la entrada a la facultad. La retahíla de anécdotas y de bonitos recuerdos que guardo de mi estancia en la universidad y que permanecerán por siempre en mi memoria es interminable. No obstante, también han sido 4 años duros, de mucho esfuerzo, sacrificio y dedicación. Varias de las personas que hoy se gradúan han compaginado sus estudios con el trabajo o con el hecho de tener pareja e hijos. Y si ya tiene mucho mérito y ya debe ser un motivo de orgullo y satisfacción personal el hecho de terminar la carrera, más lo es en el caso de estas personas, a quienes admiro profundamente y les doy mi más sincera enhorabuena.
Este largo y arduo camino habría sido más difícil si no hubiéramos contado con el apoyo de nuestros familiares y viejos amigos, muchos de los cuales están hoy aquí y a quienes debemos estar siempre agradecidos. Pero si hay que agradecer a alguien es a los amigos y las amigas que hemos hecho durante la carrera y que han estado siempre apoyándonos en los momentos más difíciles. Estoy seguro de que todas las personas que os encontráis en esta sala vais a ser unos excelentes profesionales sanitarios. Después de haber estado estudiando durante 4 años, ya se puede decir de forma oficial que somos profesionales de enfermería. Pero, ¿qué es lo que implica exactamente ejercer esta bonita profesión? Existen muchas definiciones acerca de lo que es o debe ser la enfermería, y en todas ellas aparece un término que considero fundamental, el término cuidar. Resulta evidente que para poder cuidar a alguien debemos contar con una serie de conocimientos teóricos y de habilidades prácticas. Pero muchas veces olvidamos que es tan importante o más contar con una serie de cualidades y de valores. Cualidades y valores como el compromiso, la responsabilidad, la tolerancia, la honestidad, la paciencia, la disciplina y sobre todo la empatía y la humanidad. No siempre es fácil incorporar todo esto a la práctica enfermera, pero no debemos olvidar que en nuestro ámbito profesional trabajamos con personas. Así que tratemos de dejar a un lado nuestra frustración o nuestros problemas personales en el momento en el que estamos con un paciente. Pongámonos en su lugar, ya que esa persona puede estar pasándolo realmente mal. Asimismo, tratemos de ser empáticos no solamente con los pacientes que cuidamos, sino también con el resto de profesionales, tanto de enfermería como de otras disciplinas. Todas las personas que estamos en esta sala y que hoy nos graduamos, de una forma u otra vamos a tratar con pacientes. Intentemos crear un ambiente de trabajo sano, en el que prevalezcan la colaboración, la solidaridad y el respeto mutuo. Quiero finalizar este discurso transmitiendo un mensaje lleno de positividad. En estos tiempos tan convulsos que nos ha tocado vivir, intentemos poner entre todos un poco de nuestra parte para hacer de este mundo uno mejor. Desgraciadamente no tenemos la capacidad de poder tomar decisiones trascendentales ni de resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad, pero lo que sí podemos hacer es mejorar nuestro entorno y las vidas de las personas que nos rodean a través de pequeñas acciones. Y es que, como decía Leo Buscaglia, con demasiada frecuencia subestimamos el poder de una caricia, una sonrisa, una palabra amable, un oído atento, un cumplido honesto o el más mínimo acto de cuidado, todos los cuales tienen el potencial de cambiar la vida. Muchísimas gracias. Eguerdion eta ongietorri urduri unkituta pozez zoratzen edo behartuta gaurkoan ona gerturatu den orori. Oraindik argi ulertzen ez ditugun sentimenduz betetako egun bada gaurkoa. 6 urte ondoren lortu duguna ikustaren euforia, jada bizitetako itzuliko ez denaren nostalgia eta etorkizunak ekarriko digun urduritasun ikarra zirara ditugu gainean. Oraingo sentimendu gaztigoz hauek aztertu nahi dituzke. Hasteko, eskerrak eman nahi dizkiet etxekoei, betiko lagunei eta hemendik aterako ditugun betirako lagunei. Bide aldapatxo honetan, zuen bultzadak hitzezadiraz nezakeenak baino gehiago lagundu digula argi izan dezazue. Apunten dorrean bramaten lagundu digun orori, zein dorrean preso gaudenean, bertatik atera gaituenari esker mila. Askotan kexatu gara graduaz, batzutan arrazoiarekin, beraz, belarretan hain errez sartzen ez diren ideiez hitz egiteko ere baden aukera hau enuke galdu nahi. Urteroko ohitura da euskara aldarrikatzea, badakigu, baina euskara arnaz ez duke ikustea ordea, egunerokotasuna da tamalez. Karrera euskaraz egitea aukeratu genuen, baina ezin izan ditugu arlo guztiak euskaraz egin. Euskaraz egindakoetan ere, erabilitako maila baxua izan da. Erdipurdiko euskara bat erabili dugu, erregistroz kanpokoa, gaizki esana eta gaizki ulertua. Nekez lagunduko digu laguntzen, baina ikasleoi ere euskaraz gutxi entzuten zaigu. Ikasleoi azten zaizkigu diskurtsotan hain ederrak diren balioak. Eta orainaldiak zerbait badu arriskutsutik, etorkizun bilakatzen dela da. Ikasleok ere badugu medikuntzarekiko ardura, eta ez gara geure buruaren eredu izaten beti. Bihotza eskutan esaten dugu behar duenari lagundu nahi diogula, baina osasuna pribatizatzen ari da gure begien aurrean. Privatizazioaren aurkako salaketa ez da azalekoa. Nirrean berriro ere dermatologia izan da bukatzen lehenengoa, azalekoa da. Kontraesan adirudien arren, ilusioz beteta gaude ostegunetako gaupasak ospitaleko gaupasengatik ordezkatzeko. Apunten dorrean ikasi dugunarekin gure aletxoa jartzeko. Sari bultzatu gaituzte horretara.
begirada konplize batekin zeinbide bat jartzen laguntzen diguten erizainak, zintzoki gure iritzia galdetzen digun egoilarrak, edota emeki zerbitzua nola dabilen azaltzen digun auxiliarrak. Azkenik, lehen pertsonan bizi izan dugu ospitalea zein arrotz suerta daiteken, are gehiago paziententzat. Ondorioz, osasun publiko, euskaldun eta gertuko baten alde lan egin dezagun. Hau guztia, hortaz, negarmalkoak lehortu eta gure lorpenak eurienak izango balira bezala ospatu dituztenei. Eskerrik asko eta zorionak guztiei. Bueno, buenos días. Hoy, 14 de junio de 2024, nos graduamos como médicos, pero hace tan solo 6 añitos estábamos cruzando las puertas de Leioa, dando, sin saberlo, uno de los pasos más importantes de nuestras vidas. Comenzamos la carrera entre mesas de anatomía y laboratorios de bioquímica, totalmente perdidos, intentando encontrar las aulas en Leioa. Pero, a descansar, siempre íbamos al Baserri. Al principio, quizá no sabías muy bien dónde sentarte o con quién ir a tomar el pincho de tortilla. Pero a poco, esas miradas nerviosas se convirtieron en miradas cómplices. Miradas cómplices que han sido tu sitio seguro para sacarte esta carrera, que te han acompañado a dejaros juntas la herencia en apuntes y subrayadores y a desgastar las sillas y mesas de todas las bibliotecas que se te puedan ocurrir. Pero estas personitas también te han invitado a una caña los jueves y te han sujetado el cubata en todas las discotecas de Bilbao. Te han secado las lágrimas cuando tocaba, pero también han celebrado cada logro contigo. Estas personas que ahora tienes sentadas a tu lado, que han corrido la carrera contigo, da igual si entera o un trocito, se han tomado todos y cada uno de los cafés requeridos para conseguir los créditos de la carrera. Estas son las personas de las que has estado orgullosa al verlas superarse y crecer cada año. Recordamos también a aquellas personas que no han podido seguir su ciclo con nosotras. Sabemos el torbellino de emociones que han sido estos años, lo que ha definido nuestra personalidad que hayamos vivido esta experiencia, porque en parte somos eso. El factor humano que nos ha hecho luchar a cada uno y entre todas por estar hoy donde estamos. No se me olvida que todo esto no sería posible sin los profesores. Desde aquellos profes que nos enseñaron la inervación del alconio y el ciclo de Krebs, aunque no sé si tenemos muy claro lo que es la glucosa y eso, hasta los que este último año nos han acompañado acercándonos un poquito a la realidad que nos espera cada vez más cerca. Vestidos de bata blanca por el hospital, qué profesionales, pero en realidad entrando en pánico cada vez que alguien se te acercaba a preguntar algo y tú intentando disimular lo perdida que estabas. Así que, gracias a los profes por enseñarnos un poquito de medicina. Gracias también a todos los que se dedican a hacer nuestra formación posible desde bambalinas. Una mención especial al resto de profesiones de las que espero que siempre trabajaremos formando el mejor equipo. Por supuesto, gracias a los padres, familiares, amigos y seres queridos en general, que han estado siempre a pie de cañón, para secarnos el sudor, animarnos a seguir luchando año tras año y estar aquí hoy para regalarnos esa mirada de orgullo y celebrar la victoria con nosotras. Y por último, por supuesto, gracias a vosotros, médicos, compañeros y amigos, por hacer que la carrera de medicina haya sido para cada una lo que ha sido, porque no seríamos las mismas personas con otras compañeras. La historia no sería la misma con otras protagonistas. Es bonito tener la suerte de poder decir lo increíble que ha sido esta etapa y recordarla siempre con cariño. Espero veros por ahí, con bata blanca o sin ella, cada vez un poco menos perdidas y siempre orgullosas de la persona que hayáis construido. Y ahora sí, a disfrutar del día, médicos. Muchas gracias. Kaixo egunon, Andrea Perez naiz, Galdakao Usansolo unitatearen ordezkaria. Lehenengo promozioa izanez, eskerrak ematera nator zuen aurrean. Eskerrak ematea gustatuko litzaiguke gurekin lan egin duten langileei. Bai gure irakasleei, zein osi bat sortzen duten beste profesionalei. Haien artean erizainak, tekaeak, zeladoreak, teknikariak, administratiboak, garbiketa pertsonala eta bar. Gure irakasleei eskerrik handiena eman nahi diegu. Badakigulako denbora oso gutxitan klaseak eta punteak prestatu behar izan dituztela. Eta kontratu barik klaseak eman dituztela guk hezkuntza on bat izan dezagun. Oso pozik egon gara zuekin, eta ez genuke zuen partetik izandako irakaskuntza aldatuko. Mila esker euskarazko hezkuntzaren parte izateagatik. Azkenik nire ikaskidei eskerrak eman nahi diet. Menetazko lagunak izan zarete.
Lehenengoak izateagatik ez jakin ezeakintasunez eta beldurrez beteriko bidai bat bezala hasi zena gure formaziorako eta gure artean sortu den harremanerako bidairek politena izaten bukatu du. Egin dugun lana hurrengo belaunaldietarako ikasleentzat bidea irekitzeko balio izana espero dugu. Eta hauek Galdakaoko fakultateaz guk osatu dugun beste gozatzea. Eskerrik asko. Egunon guztiei. Hasi baino lehen eskerrak eman dizkiet 5 urteko bidaia hau gurekin elkarbanatu duten guztiei. Gure irakasleei beraien dedikazio nekaezinagatik, beraien pazientziagatik eta beraien ezagutza partekatzagatik. Ikaskideei elkarbanatutako une guztiengatik, barrengatik, negarmalko bakoitzagatik eta elkarbanatu dugun ibilbide hau eramangarriagoa egiteagatik. Zuen laguntasuna eta laguntza funtsezkoak izan dira 5 urte hauetan. Eta noski gure zenidei, guraso, bikote, aitona mona edota gure gertuko pertsonei. Guregan guk geuk baino gehiago sinisteagatik, guta zarro egoteagatik eta gure bizitzako une guztietan gure konfidente eta laguntza izateagatik. Deno dakigu 5 urte hauek ez diala erresak izan. Tartean erronkak izan ditugu, oztopoa gainditu ditugu eta ondoren garaipenak ospatu ditugu. Egia ordea gaur egun garen bezalakoa garela pasa ditugun une guzti hauengatik. Gaurtik aurrea gure bideak banandu ingo dira, batzuk ikasten jarraituko due, beste batzuk kliniketan lanean hasiko ja, eta beste batzuk bidaiatzia ekingo jote. Baina espero de eta derrigortu itezuet, elkarrekin harremanetan egotea. Urte hauetan sortu dan laguntasunak urtetan zehar jarraitzia eta gure esperientziak elkar kontatzia. Ez dut gehiegi luzatu nahi tarte hau, bestela negarrez hasiko naizelako, baina esan nahi dizuedana, da, ziur nahola gutako bakoitzak lorpen handiak lortzen jarraituko deula, eta gu guztiok gutako bakoitzan lorpen horiek ospatzen jarraituko deula. Badakizuela, baina berriz esan nahi zuet gu guztiotaz oso harro nahola. Bestalde ez diot garrantziarik kendu nahi gure oinarri den hizkuntzari, gure hizkuntzari euskarari. Aipamen berezia egin nahiko nieke gradua euskaraz irakasten aritu diren irakasle guztiei. Gure ama hizkuntza zaintzaren eta sustantzearen garrantzia bultzatzeagatik, horre dakarren erronka aitortuz. Urteentan zehar, egia da graduan zehar, euskararen alorrean zenbait helburu lortu direla, eta ziur nago gu guztion artean, odontologiako gradua gradu duin batean bihurtuko dugula. Beraz, segi euskara hitz egiten eta segi euskara irakasten. Orain Zairari pasatu nahiko nioke hitza, besterik gabe eskerrik asko guztioi gaur hemen egoteagatik, eta gure bizitzako etapa zoragarri honen parte izateagatik. Zorionak da nahi. Buenos días a todos. Gracias, Isaro. Es un placer poder estar aquí. Parecía que este día no iba a llegar nunca. Se dice rápido, pero hace 5 años que empezamos esta aventura y hoy nos encontramos aquí delante de todos vosotros. Muchos tenían claro desde el principio que querían estudiar odontología, otros no tanto. Hubo compañeros que se cruzaron en nuestro camino, aunque decidieron seguir otro. Pero estoy segura que a estas alturas, todos los que estamos aquí, estamos felices del camino que hemos elegido, o eso espero. Pero lo que estoy segura es que todos mis compañeros van a tener un futuro brillante por delante. Como podéis ver, somos un grupo pequeño, pero hemos compartido 5 años de muchas experiencias juntos, desde los primeros días de clase hasta las últimas prácticas clínicas. Hemos crecido y aprendido como equipo. Nos hemos apoyado mutuamente, hemos reído y llorado juntos, y hoy celebramos este día juntos. Pero sobre todo, me quedo con haber conocido a unas personas maravillosas. Estos 5 años no siempre han sido un camino de rosas, pero ante todo hemos conseguido seguir adelante. Empezamos el primer año con pandemia, la primera en la frente. Seguimos el segundo año vestidos de astronautas, 2 mascarillas, pantallas, EPIs. El tercer año, poco a poco, volvimos a la normalidad, donde nos quitaron las mascarillas y ahí empecé a conocer la cara de muchos de mis compañeros. Cuarto fue un año duro también, pero supimos afrontarlo. Y por fin llegó quinto y no nos lo creíamos. Y hoy, 14 de junio de 2024, estamos aquí entrando como universitarios y saliendo como odontólogos. Algunos con ganas, otros con miedos o incertidumbre, pero lo que estoy segura es que todos salimos como grandes profesionales.
Ahora me dirijo a vosotros, que estáis ahí sentados. Supongo que si estáis aquí es porque consideramos que sois importantes en nuestra vida. A todos vosotros, padres, madres, familiares, parejas o amigos, gracias por acompañarnos siempre, por ser un apoyo y darnos este empujoncito las veces que hemos necesitado. A vosotros, profesores, gracias por habernos enseñado durante todo este tiempo. Nos habéis ayudado y guiado con mucha paciencia. Nos llevamos un gran recuerdo de muchos de vosotros, porque más allá de vernos como estudiantes, nos habéis visto como personas y os habéis preocupado de que todo nos vaya bien. Para terminar, quiero que quede claro que hoy no solo celebramos que hemos terminado la carrera, sino que celebramos el comienzo de una nueva etapa. Muchas gracias a todos. Bueno, egun on denori. Lehenik eta behin, zer moduz daude makinak? ¿Ondo? Bien. Bien, bueno, mi caso de fisioterapia. 4 años que se han hecho por mi parte largos por cómo empezó y me alegro cómo ha acabado, la verdad. Agradecer a la universidad por todas las herramientas que nos han aportado académicamente y a los profesores por la paciencia, la buena fe de ayudarnos a poder crecer y entender esta profesión que es muy bonita. A los tutores de prácticas también, por supuesto. A mis compañeros de clase, que yo creo que hemos hecho una muy buena piña, hemos trabajado muy bien juntos, hemos hecho muchas risas y está muy bien, muy bien. Y por parte de mi familia, la paciencia que han tenido conmigo, madre de Dios. Bueno, pues por fin ha tenido un premio a todo el trabajo que ya que ha habido bastante. Y nada, que gracias por todo a vosotros, a mis amigos también. Y que nada, que tengáis mucha suerte todos, no solo a fisios, médicos, todo el mundo que está aquí. Y nada, pues lo último que me queda ya será ¡Gora Euskadi! Egun on guztioi. Gaurko egunez, behingoz esan dezakegu iritsi garela egun horretara. Gure ikasketa ziklo honi amaiera eta hurrengo ziklo bati hasiera emango dion egunera. Eta harro nagoela esan dezaket lortu dugun ikasketa giroaz. Bereziki, gaur egun arnasten den individualismo elitista eta kompetitiboan. Beraz, eskerrak eman nahi dizkiet irakasleei, batez ere hurbiltasunez tratatu gaituzten horiei, klasera sartu eta zelan zeudete galdetzen dutenei. Haien irakasle jarduna hobetzeko aholkoa eskatzen dutenei, iritzi kritikoa sustatzen dutenei. Eta guzti hau euskeraz egiteko lan egiten dutenei. Era berean, eskerrak eman nahi dizkizuet ikaskide guztioi. Lortu dugun talde giro sano horrengatik. Esker mila apunteak pasatzen dituzuen horiei. 5 puntu eskerrik askoa aldarrikatzen duzuen hori. Ikasketa kolektiboa dela ulurtzen duzuen guztioi. Osasun munduko profesionalak izango bagara, zaintzaileak ere izan beharko garelako. Eta hori gure burua zaintzetik hasten da. Gure burua eta ingurukoak. Hortaz, eskerrik asko prozesu honetan zaindu gaitu zuen guztioi. Eta segi dezagun zaintza erdigunean jartzen. Zaintza ez baita inoiz instituzioetatik jaioko, zaintza gure sareetatik jaioko da. Eskerrik asko eta zoriona. A continuación, se procederá a la entrega del diploma a nuestro alumnado graduado. Para ello, en primer lugar, llamo al profesorado de nuestra facultad que amablemente colaborará. Hasiko gara odontologiako graduatuekin.
Ondoren, Adolfo Morais Esquerro, Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate eta Ikerkuntza Sailburuorde jaunaren hitzak. Eskerrik asko, eguerdion guztioi, bai herri agintari sailburua eta alkate ordea, bai Euskal Herriko Unibertsitateko erretore Anderea eta erretore orde taldeari. Eta nola ez, medikuntza eta erizaintzako fakultatearen komunitateari ere. Zorionak eta eskerrik asko, bai familiak, jaun-andreok eta bereziki nola ez, ikasleak guztioi. Bat egiten dut gaur ere, gero ziur naiz erretoreak aipatuko duen bezala EHUren leloarekin eta xedearekin. Eman eta zabaltzazu. Eta gaurko eguna beti, aprobetxatzen dut, bereziki egiten duen hori, eman eta zabaldu, zoriontzeko. Gaur aipatuko ditut, bi edo hiru esaldi ni ustez interesgarriak izan daitezkenak ekitaldi honetan. Eta baina bada William Shakespearek aipatzen zituen hainbat hitz, gaur, esaten zuela Hamleten obran, hay riesgo en la acción, pero hay más riesgo en la inacción. Bueno, bitxia da. Mañana coincide que se cumplen 9 años desde que alguien me invitó a formar parte de un equipo, yo creo que maravilloso, en el sentido tanto profesional como personal, en el Departamento de Educación y en el Gobierno vasco, de la mano de nuestro lehendakari Urkullu. Bueno, han sido 9 años que cada una de estos eventos, al menos a mí, me sirven para mirar un poquito durante este tiempo de trabajo, de reflexión, pues las acciones que se han llevado a cabo. Y algunas de ellas, si uno no las repasa, a veces pasan desapercibidas, ¿no? Por lo reciente, si empezamos por lo reciente, un plan universitario que apuesta por las ciencias y los estudios de la salud y apuesta específicamente por las infraestructuras de la salud, yéndonos un poquito más lejos por cuestiones relacionadas también con vuestra interacción con el, en su caso, entramado institucional en lo que se refiere a algo que seguro que también la consejera hará referencia, y es la interacción con el servicio de salud. También un poquito más atrás en el tiempo, la decisión que tomamos la Universidad del País Vasco y el Gobierno vasco de manera conjunta sobre iniciar un acceso separado a la titulación de euskera, a los grupos en euskera, además unido a un incremento de plazas. Bueno, lo que quiero decir es que 9 años pasan para el alumnado, para las familias, y producen de alguna forma una serie de resultados. Los más importantes hoy, sin duda, el que hayáis finalizado vuestros estudios, por ahora, y el que vayáis a empezar un nuevo camino, en su caso, que además a todas las personas ya estemos en el ámbito de la medicina, la enfermería, la fisioterapia, la odontología, la enfermería, ¿no? O no, nos va a impactar a futuro. La apuesta del Gobierno vasco por la Facultad de Medicina y Enfermería, por tanto, yo diría que ha sido sustancial en estos años. Y ha sido sustancial, entre otras cuestiones, naturalmente, porque la propia sociedad vasca demanda que vayamos en esa dirección. O sea, que los procesos de transformación de Europa, de Euskadi, nos exigen también que nos esforcemos en esa parte. Esos mismos procesos van a exigiros a todos y a todas que sigáis avanzando en la formación, sin duda. También, de nuevo, ligándolo con el autor Shakespeare al que hacía referencia antes, ¿no? Él también dice que la duda es la madre del descubrimiento. Yo no tengo dudas
de que vais durante vuestra etapa siguiente a ser personas que vais a inducir descubrimientos importantes para toda la sociedad. Y eso exige, evidentemente, que haya condiciones para ello. Las condiciones, en su caso, desde la perspectiva del Departamento de Educación, son claras. Y es que tiene que haber condiciones en las universidades, tiene que haber condiciones en los centros de investigación asociados a las universidades que permitan precisamente que podáis seguir avanzando en esa adquisición del conocimiento tan necesario para el desempeño de vuestra labor. Bueno, y voy a terminar, porque yo creo que también es importante que nuestras intervenciones sean breves para que paséis a disfrutar del día de hoy. Nik benetan eta bihotzez zoriondu nahi zaituztet, fase hau amaitu duzuelako, eta gainera eskerrak eman nahi dizkizuet, testigu izan naizelako COVID garaian, ikasketak aparte zenolako ekarpena egin diozuen gure gizarteari. Eta hori bada, hezkuntza sailari ematen dio harrotasuna, baita ere, bere ikasleak, irakasleak eta unibertsitateek egin zuten lan horretagatik. Beste urratz bat emango duzue. Lehen aipatu da, aita bitxiak esan du, jakin behar duzuela beste bide hori asterakoan, oraindik ere lan asko egin beharko duzuela. Nik esango nuke, eta berriro ere Shakespearen gara joko dut, kasu honetan, beak aipatzen zuen, comentaba Shakespeare también, para terminar, que en realidad una cosa no es buena o mala. Lo mismo que el tiempo no es bueno o malo, tampoco las acciones son buenas o malas, sino que es nuestra percepción la que hace que las clasifiquemos como buenas o malas. Yo creo que es bueno que tengáis oportunidades para seguir formándoos a futuro. Lo veo de esa manera, ese es mi pensamiento, y espero que vosotros y vosotras también lo veáis así, porque lo que no tengo duda es que vais a tener que seguir haciéndolo a lo largo de toda vuestra carrera profesional, y tampoco tengo ninguna duda, y creo que también es muy bueno, que sigáis manteniendo una relación estrecha con el sistema educativo y, en este caso en particular, con la Universidad del País Vasco de Euskal Herriko Unibertsitatea, que ha sido de alguna forma otra ama adicional a lo largo de estos años y lo seguirá siendo a futuro. Eskerrik asko eta zorionak guztioi, na ondo izan. Eskerrik asko, sailburu Gorde jauna. A continuación tiene la palabra la señora consejera de Sanidad, doña Gotzone Sagardui Goikoetxea. Rektore Andrea, maikideak, zenide, irakasle, unibertsitateko gainontzeko langileak eta bereziki zuek, orain arte ikasleak izan zareten gazte hoiek. Esan beharra dago, momentua heldu da, unibertsitatea bukatu duzue. Badakit Rektore Andrea jarraituko dutela unibertsitateko partaide izaten, baina beste modu batera. A partir de hoy no termina vuestra vinculación con la universidad, lo sabemos, pero una etapa sí que ha terminado y creo que ese es el momento que hoy debéis de celebrar. Zorionak beraz gaurko egunean ospatzen duzuenagatik. Zorionak zuei, baita betio ondoan izan dituzuen eta gaur ziur nago zuen zoriona euneko-eunean partekatzen duten familia horiei ere. Zorionak por vuestra graduación a todos y todas vosotras, pero sobre todo, gracias. Eskerrik asko por haber elegido estas profesiones tan bonitas, las más bonitas, las de la salud, las de personas cuidando a personas. Los humanos hemos llegado a crear sociedades tan complejas y desarrolladas como la que vivimos porque desde nuestro origen
Principios como la colaboración o la solidaridad con aquellas personas que más lo necesitan, bien a causa de la edad, a causa de la enfermedad o los accidentes, todo ello nos ha obligado a avanzar. Y en este contexto no imagino nada más solidario que una persona curando y cuidando a otras personas. Así se describen, en resumen, la formación y las profesiones que habéis elegido. No olvidéis nunca, nunca, que ningún sistema sanitario, por mucho que cuente con las más modernas tecnologías, con la mejor investigación, sirve de nada si no estáis vosotros y vosotras, que desde hoy entráis a formar parte de ese capital humano que es el motor y la esencia del cuidado de la salud. Eskerrik asko por el compromiso de desarrollar vuestra labor con dignidad y conciencia. Como ha dicho el viceconsejero, los años que hemos vivido os han permitido demostrar ya ese compromiso que habéis mostrado a lo largo de tender vuestra mano y vuestro conocimiento, pero sobre todo vuestra vocación en la ayuda de esa época tan dura que fue para todos y para todas la de la pandemia. Creo que vuestro caso, nuestro caso, el cuidado de la salud, además, no puede llevarse a cabo, no se puede ser un buen o una buena profesional si no hay compromiso. Adelante por ese camino. Pero tampoco nos vamos a engañar. Hoy aquí no se termina el camino, ya lo han ido diciendo, y es lo que tiene que ser la última, ¿no? Que algunas cosas no te cabe sino repetirlas. Hoy empieza un nuevo camino y espero que sea además una larga, muy larga trayectoria profesional, porque hoy ya sois profesionales de la medicina, de la odontología, de la fisioterapia, de la enfermería. Bai, zuek zarete zinez osasunaren muina etorkizun honetarako. Eta ez dago bikaintasunezko osasun sistemarik profesional bikainik ez badago. Osasun sailaren ordezkari moduan, espero dut gure bost helburuak burutzen lankide izango zaituztegula hurrengo urteatan. Osasuna sustatzen, gaixotasuna prebenitzen, gaixotasunean osasun laguntza ematen, zainketak sakontzen, bereziki sendatu ezin denean. Eta azkenik, aurreko guztiari buruzko ikerketa, berrikuntza eta etengabeko prestakuntza zabaltzen. Os lo ha dicho vuestro padrino, el profesor Aguirre, para mí, Pepe Aguirre, porque son muchos ya los años en los que nos conocemos. Y no he hablado con él, pero coincido absolutamente. Arlo askotan gara dezakezue zuen bokazioa, denak garrantzitsuak osasun sistemarentzat, denak garrantzitsuak Euskadiko gizartearentzat, baina gauza bat ez ahaztu mesedez. Sendatzeko ezituak izan gara, izan zarete, sendatzeko ikasi dugu, baina gizakiak gara, bizitza eta heriotzarako jaioak gara, horregatik, sendatu ezin denean zaintzea ere gure betebeharra, porque cuando no se puede curar, cuidar, acompañar, es nuestra tarea. Y ese momento llega. Los seres humanos estamos llamados a vivir, pero llega un momento en el que ni la medicina, ni los avances, ni los y las mejores profesionales podemos curar, pero siempre, siempre podemos cuidar. Zer esanik ez, errektore Andrea, mi enhorabuena también a la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, por esta nueva promoción de jóvenes muy bien formados. Enhorabuena a los y a las profesoras, a toda la plantilla. Sin vosotros, sin vosotras, sin la transmisión no solamente de vuestros conocimientos, sino también
de vuestros valores. Nada de esto tendría sentido. Eskerrik asko por luchar todos los días por esa excelencia que nos permite contar con profesionales excelentes en nuestro sistema de salud. Dejadme un minuto para que me dirija a quienes hoy acompañáis a esta juventud, a las familias, Aita, Ama, Moma, Aitite, Bikotekide, que os han acompañado, apoyado y sostenido durante todos estos años. Os pido que vosotros y vosotras también disfrutéis del día de hoy. Disfrutar de este logro como vuestro, pero a vosotros, a vosotras también aún nos queda un camino en esa nueva etapa que ahora inician. Como a ellos y a ellas no se les termina el estudiar, me temo que a vosotros y vosotras tampoco se os termina la de acompañar. Nosotras, el Departamento de Salud y el Gobierno vasco en su conjunto, también estaremos en ese camino porque os esperamos con ilusión para que os incorporéis al sistema de salud de Euskadi. Como Sailburu de Salud, mi deseo es que os incorporéis o colaboréis con Osakidetza, un patrimonio de todos los vascos y vascas que ya supera los 40 años de servicio gracias al esfuerzo y el talento de miles y miles de personas que a lo largo de 4 décadas lo han convertido en un modelo de referencia dentro y fuera de nuestras fronteras. Ahora ya sois parte de su presente y de su futuro. Adaptaos a los cambios, trabajad en equipo y, sobre todo, creed en vosotras y en vosotros, en vuestra vocación y talento, en vuestra profesión. Nosotras de verdad que lo hacemos. Onena opa dizuet, zinez, ateak zabalik itxaroten zaituztegu, zuen lanbideak maila pertsonalean zein profesionalean aberastu zaitzatela, ilusioari eutzi diezaiozuela. Zuengan sinesten dugu, osasuna eta ongizatea pertsonengan. Gogoratu, pertsonak pertsonei laguntzen, pertsonak zaintzen. Besterik gabe, inoiz ez ahaztu pertsonak zaintzen dituzuela, zaretela eta gure etorkizuna zuen eskuetan dagoela. Zorionak! Mila esker, Sailburu Andrea. Ekitaldi akademiko honi itxiera emateko, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore Andrearen hitzak. Mesedez, Eva Ferreira Andrea, tiene usted la palabra. Eskerrik asko, Osasun Sailburu Andrea, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburu orde jauna, Bilboko Alkate orde Andrea, Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko dekano jauna eta idazkari akademikoa, promozio hauetako aita bitzi eta promozioetako ikasleen ordezkariak, ikasleak, irakasleak, administrazio eta zerbitzuetako langileak, zenitartekoak, lagunok, iaia eguerdion guztioi. Lehenengo hitzak nola ez, medikuntza, odontologia, erizaintza eta fisioterapiako graduetako ikasle graduatuak zoriontzeko, nola ez. Gaurkoa, aparteko eguna da zuentzat, egun berezia graduatu berri zareten 565 ikasleontzat, baita zuen familia eta lagunentzat ere. Ekitaldi honek dakarren aitortzarekin bat egin nahi dut. Era berean, azken urteotako formazio ibilbidean lagun izan dituzuen fakultateko irakasle eta langileak ere zoriondu nahi ditut. Eta egin duten lana eskertu nahi diet. Baina gaurko, benetako, protagonistak zuek zarete. Medikuntza, erizaintza, odontologia eta fisioterapian graduatu berriak. Hemendik aurrera, arrakastaz betetako ibilbide profesionala izan dezazuela opa nahi dizuet. Zuen lorpen eta arrakasta nagusienak benetako kalitate profesionala besteengan egin ahal izango duzuen onuraren arabera neurtuko direlako.
lan egitea da, baina beste gizaki batzuen aldeko lana ere. Profesio guztiek, ogibide guztiek badute ezaugarri nagusi hori, baina osasun zientzietako lanbideetan argiago eta ageriago islatzen da gizartearen aldeko eta pertsonen aldeko onura hori. Ibilbide profesionala ate joka baduzu ere, gaurko ekitaldia orain arte egin duzuen bidea aintzat hartzeko eta txalotzeko unea da. Zalantzarik gabe, graduko ikasketa burutu izanaren meritua zuena da, baina baita zuen ondoan lagun asko izan dituzue bide lagun. Une gozo eta hain gozoetan animoak ematen eta zuen zaintzen. Efectivamente, sois graduadas y los graduados los protagonistas del día de hoy, pero ya se ha mencionado varias veces, aquí están presentes o ausentes, pero a vuestro lado, otras personas muy queridas, padres, madres, amigas, amigos, parejas, de todas las personas que os han apoyado, y yo creo que después de haberlas mencionado tantas veces, igual se merecen un fuerte aplauso, ¿no os parece? Y permitidme también que haga llegar mi agradecimiento al personal docente, profesional de la facultad y un agradecimiento especial al profesor José Manuel Aguirre, que nos ha dado esta magnífica charla que pone ese colofón a tantos años de dedicación a la universidad y a la Facultad de Medicina y de Enfermería. Creo que es un ejemplo para todas nosotras, para todos nosotros, un ejemplo ético de ejercicio profesional. Decía que todas las profesiones cumplen un papel en favor de la sociedad y de las personas, pero que en el ámbito de la salud quizá es más evidente y más palpable, y quizá por egoísmo, porque lo vivimos siempre en carne propia. Es una de estas profesiones donde el beneficio es directo, pero diríamos que no es fácilmente medible ni es adecuadamente medible en términos de PIB. Y, curiosamente, el beneficio social es inmediato. Esta facultad, esta universidad pública, os ha dado la mejor preparación que ha podido para emprender esta larga y fructífera trayectoria profesional. Es la apuesta de la sociedad vasca, es la apuesta de las personas que vienen o no vienen a la universidad, pero que con su labor diaria, mediante sus impuestos, hacen que esta institución pública vaya adelante y sea cada vez mejor. Creo que esto lo tenéis que tener siempre presente, y ese agradecimiento también a las instituciones que tienen que llevar adelante todo lo que es la gestión del sector público. Entonces, yo creo que esto es lo que tenéis que tener presente, sentiros orgullosas y orgullosos de esta educación pública, de esta sanidad pública, que yo sé que es muy buena como rectora, porque los resultados, por ejemplo, los del MIR, son buenísimos los resultados que tenéis, y los resultados en el resto de los grados también son muy buenos. Lo sé como rectora, pero permitidme también que os diga que lo sé de otra manera. Llevo un par de meses teniendo una relación altísima con vosotros y con vosotras, con los profesionales que han salido hace poco de las aulas. Sois maravillosas, sois maravillosos. Lo he vivido como amiga, lo he vivido como hija. Es increíble la facilidad que tenéis, la empatía que tenéis, y eso hace que se dé mucha más importancia a los conocimientos que tenéis, pero también a la empatía que mostráis. Se ha comentado aquí, se trata de diagnosticar, se trata de tratar, pero se trata también de acompañar. Tenéis un valor excepcional. Y, por tanto, ahí, efectivamente, la cultura, el sentimiento, en ese acompañamiento, la lengua es importantísima. La lengua de afecto es importantísima. Y por eso creo que es mucho más importante, si cabe, defender una educación pública y una sanidad pública. Beraz, nire aldetik besterik ez.
Beraz, bakarrik amaituko dut esaten, mesedez, ez ahaztu gure unibertsitate publikoa, eta ez ahaztu gure leloa, eman eta zabaltzazue. Eskerrik asko. Mila esker, errektore Andrea. Orain, akademiko eta politiko jaun-andreak, maikideak, eskerrik asko parte hartzeagatik, les invitamos a que se acomoden en la primera fila de butacas del auditorio para continuar con la segunda parte de este evento. Bueno, ya sabemos que cuando hemos dicho la segunda parte ha habido como una alegría así general. No os preocupéis porque ahora viene ya el final y bueno, pues con un poquito de música. De relax. Señora rectora, con mucho cariño y respeto nos ha hecho spoiler, porque queríamos ahora, vamos a hacer el momento de felicitar a las familias, también los anteriores, pero bueno, este momento lo tenemos preparado, así que, Almudena, nahi duzunean. Momentu honetan, zuen familiak egindako esfortzua bereziki aitortu nahi dugu, eta zintzotasunez Euskal Unibertsitate Publikoan emandako konfidantzagatik eskerrak eman. Queremos en este momento reconocer el esfuerzo de vuestras familias y agradecer muy sinceramente la confianza depositada en la Universidad Pública Vasca. Mesedez, txalo bero bat. Desde la facultad queremos haceros un regalo. Esta mañana se ha hablado del esfuerzo que todos vosotros y vosotras habéis realizado para llegar hasta aquí. Y la actuación que vamos a disfrutar a continuación es un ejemplo evidente del éxito logrado a través del esfuerzo. Tenemos con nosotras a la compañía de danza The Factory, formada por los coreógrafos Leire Rada e Igor Piñeiro. The Factory es una compañía joven que desde 2019 viene cosechando premios en diversos festivales como el de danzas urbanas Break on Stage o el certamen coreográfico Orbe Burgos. Eskaintzen diguten piezak musika estilo desberdinak fusionatzen ditu. Eurek dantza urbano egiten dute eta barneratzen dute soul, jazz, musika disco. Espero dugu gustokoa izatea. Eurek ready zaudetenean, txalo bero batekin.
bukatzeko, agurra bezala, Euskal Herriko Unibertsitateko abesbatxak 4 pieza koralak eskainiko dizkigu. Aitor Biain, Bidarte, zuzendaritzapean. Txalo bero bat mesedez, koroa. Junto al coro cantará hoy Estrella Basterrechea, en homenaje a su hermana Lorea. Queremos agradecer a su familia que haya querido estar hoy aquí y poder entregarle su beca. Rubén, por favor, sube al escenario para poder recogerla junto a Estrella. Eguerdi on guztioi, lehenik eta behin gaur hemen elkartu zaeten guztioi zorionak. Urte askotako esfortzuaren ostean gaur lortu duzue hain preziatua den titulu hori, ezta? Espero dut urrun eramango duzuela, ziur nago, unibertsitateko izena, eta gaur hemen EHUko abesbatzak ekitaldi honi amaiera eman nahi dio, gaur aurtengoan pixkat emozionanteagoa agian, gurekin dago Estrella gaur hemen ensaiatzen. Decía que hoy el coro de la universidad vamos a cerrar este acto, como normalmente lo hacemos, hoy con un punto más emocionante y homenaje a la hermana de Estrella, que hoy tenemos el gusto de tenerla en el coro cantando. Vamos a ofrecer 3 piezas. Lehenengo The Road Home, una pieza folk de 2000 de Stephen Paulus, que, como dice la misma canción, es el camino a casa. Ondoren euskal kanta bat, Goizian argiaztian, Les Bordesek egindako moldaketa batean, eta I'm Gonna Sing piezarekin emango diogu amaiera. Eskerrik asko guztioi. Tell me where is the road I can call my own, that I left, that I lost,
I'm gonna sing when the spirits I sing. I'm gonna sing when the spirits I sing. I'm gonna sing when the spirits I sing. And obey the spirit of the Lord. I'm gonna sing when the spirits I sing. I'm gonna sing when the spirits I sing. I'm gonna sing when the spirits I sing. And obey the spirit of the Lord. I'm gonna pray. I'm gonna pray all night, all day. Angels watching me, my Lord. All night, all day, and obey the spirit of the Lord. I'm gonna shout, shout, shout. When the Spirit says shout, shout, shout. When the Spirit says shout, shout, shout. And obey the Spirit of the Lord. I'm gonna sing, I'm gonna shout, hallelujah, sing, pray, shout, hallelujah, sing, hallelujah. And obey the Spirit of the Lord. Viva Academia, viva Pro.